Paz, amados televidentes. Para la Iglesia de Dios es un privilegio, un deber llevar el mensaje de la palabra del Señor hasta sus hogares y así presentar el programa Enseñanzas del Dios de Israel. En esta noche vamos a compartir un tema muy importante que le hemos titulado El amor de Dios hacia el mundo. Antes de iniciar con este tema vamos a elevar palabras de oración. Amén, hermano. Oremos al Señor. Padre amoroso y soberano que estás en gloria, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, con la cual nos alcanzaste a través del sacrificio sacrosanto de tu amado Hijo Jesús. Esperando encontrar gracias, Señor, delante de tu trono, elevamos nuestra plegaria. De esa manera, para suplicarte que perdones nuestras faltas y al mismo tiempo pedirte la dirección de tu Santísimo Espíritu para poder hablar, Señor, de tu santa palabra, así a todo el mundo que nos observará y que nos está viendo por medio de la televisión, y así también a los hogares que nos están viendo, Padre Celestial, desde sus casas, las personas que nos están mirando. Te suplico, eterno Dios, que tú te manifiestes de manera especial en sus vidas y en sus corazones, y que este mensaje emitido, Señor, por medio de tu Santo Espíritu para toda la humanidad pueda edificar sus vidas y pueda darles también esa esperanza de vida eterna y de salvación por fin a cada uno de los que nos escuchan. Eterno Padre, en tus manos de amor y de misericordia nos abandonamos, esperando que tú, Señor, estés con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, nuestro amado hermano pastor, vamos a iniciar entonces con este tema que le hemos titulado El amor de Dios. Amado hermano, ¿cómo puede darse cuenta el ser humano cuán grande amor Dios ha tenido con la humanidad? O sea que prácticamente la humanidad no se va a dar cuenta que Dios le ama si no hay alguien que se lo diga, ¿verdad? Como la escritura del apóstol Pablo a los romanos, que es necesario que nosotros salgamos y compartamos el evangelio con las personas, darles a entender el plan que Él tiene para la salvación. El Señor, allá en el huerto del Edén, si vemos nosotros en el principio, sacó al hombre del huerto, pero también tenía un lugar especial. Le condenó el pecado, pero también ya tenía la salvaguardia del pecado, ¿verdad? De esa forma de sacrificios, para que el pecado pues fuera limpiado del hombre. Entonces, en los siglos antiguos que han pasado, prácticamente podemos ver nosotros en la centuria de años, ¿verdad?, que el Señor no se quedó de brazos cruzados al ver que el hombre había transgredido sus leyes, sino que hizo un plan con su amado Hijo Jesús, ¿verdad? Y ese plan que hizo con su amado Hijo Jesucristo lo podemos ver nosotros escrito en la revelación que Él le hace a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo está hablando de la revelación que Jesucristo le dio. Si nosotros vemos 1 Corintios capítulo 11, verso 21, ¿verdad? La palabra del Señor dice ahí, porque yo les he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que también recibí del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando de que lo que le enseñó a la iglesia fue lo que recibió del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo lo recibió el apóstol Pablo? Cuando él iba a Damasco, ¿verdad?, por aquel camino, cuando le aparece la luz resplandeciente como la luz del sol, y Pablo pues se queda ciego, y es allí donde él contesta: Señor, Señor, ¿quién eres?, cuando el Señor le da la voz, ¿verdad? Cuando él le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces le dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces es allí donde el apóstol recibe la revelación de todo lo que él enseña a las iglesias,
¿verdad? Si vemos en el capítulo 1 de Gálatas, verso 1 en adelante, él está diciendo que no recibió el Evangelio, dice, por hombres, sino porque lo recibió por revelación del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí de que cuando habla ya el capítulo 1 de la carta que escribe a los Efesios, él está hablando de eso, de aquella revelación que el Señor le mostró, porque el Señor le dio todo lo que él iba a hablar en su ministerio, o sea, durante su ministerio, a donde Pablo iba a ir a predicar. Veamos el capítulo 1 de Efesios, verso 1 al 14, nos dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el apóstol está hablando aquí mismo de Él, en quien nosotros, dice, esperábamos primeramente. Como Él era judío, ¿verdad? Era israelitas, ellos esperaban en Cristo Jesús, pero también, dice, a nosotros se nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Al resto de la humanidad. Primero a los israelitas, como dice Él allá en Romanos capítulo 1, verso 16. Yo no me avergüenzo, dijo Él, del evangelio, de darles esta noticia, porque es para salvación primeramente a los israelitas y también a los griegos o a los gentiles. Hermano, cuán grande es el amor de Dios, que vemos que, como dice San Juan 3:16, que da a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo cree que Dios, siendo un Dios que es un Dios que no nos podemos imaginar su grandeza, puede tener esa gran misericordia del mundo, que es un mundo pecaminoso, un mundo que se ha alejado directamente de Dios, y ahora da a su único Hijo, y ahora el mundo, son pocos los que aceptan ese regalo de vida eterna? Sí, hermano, el amor de Dios es tan inmenso, y en eso se enmarca el amor de Dios, en que no perdonó en sí mismo a su propio Hijo, ¿verdad? Para entregarlo por la humanidad, para entregarlo en sacrificio por la humanidad. Y no lo entregó siendo un Dios, ¿verdad? Según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 7, Filipenses capítulo 2, verso 7 nos está diciendo, haya también, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces,
no lo entregó siendo Dios, sino que lo humanizó primero, ¿verdad? Para que la raza humana se diera cuenta de qué manera el Señor entregó a su Hijo, ¿verdad? Por eso es que Juan 3:16 está hablando bien claro y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Él lo dio siendo una persona humana, para que el Hijo sintiera realmente el cruento sacrificio que hizo, ¿verdad?, por la humanidad, y para que en la mente de los seres humanos entre eso de que aquel gran sacrificio sacrosanto que hizo el Señor por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso sea que lo compunja de corazón. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro en su sermón del capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando le habla primeramente a aquel conglomerado de israelitas. Usted, le dijo, colgaron al justo y entregaron al santo, al Hijo de Dios, y pidieron a un homicida, ¿verdad? Entonces eso llegó a la mente de ellos y se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: ¿y nosotros qué haremos? Ya en el capítulo 2 verso 38 les dice él: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús, y se le van a borrar sus pecados y también van a recibir el don del Espíritu. Entonces es por eso de que el Señor entregó a su Hijo de esa manera, para que el hombre consciente, el hombre racional, el hombre pensante, ¿verdad?, le llegue ese mensaje y impacte dentro de su mente, ¿verdad?, y haga conciencia de sentirse un culpable, pero que hay un defensor que ya murió por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores. Hermano, según lo que dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros como seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, o sea que toda la raza humana, tanto israelitas como griegos, dice que el Señor los encerró todos en un mismo sistema para que el perdón pues fuera también en un mismo global, ¿verdad? También vemos también en Romanos también que nos dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que, ¿por qué tuvo que morir Jesús por los seres humanos? ¿Porque la ley exigía la muerte? ¿Cuál era por qué tuvo que morir Jesucristo por cada uno de nosotros? ¿Por qué no vino Dios y solo nos perdonó, sino que tuvo que dar a su único Hijo para que muriera por nosotros? Exactamente, porque el Señor hubiera perdonado a la raza humana de otra forma, ¿verdad? Pero el Señor es el mejor planificador, ¿verdad? Y planificó la mejor manera, ¿verdad? La mejor forma de perdonar al mundo, para que el mundo se concientizara, para que el mundo pensara, ¿verdad?, el gran amor de Dios. Porque si no hubiera dado a su Hijo, lo hubiera hecho de otra forma. Si aún la raza humana, nosotros los humanos, a veces somos desagradecidos, ¿verdad?, presentándonos ese regalo de otra forma que no tuviera mucho sentido como el que tiene, la forma que Dios eligió. No creo que a la raza humana le interesara tanto. Sí, hermano, aquí podemos leer que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, sabemos que en primera de Juan 3:4 dice que la transgresión de la ley, o sea, que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, nosotros, la ley nos estaba condenando a muerte. Entonces Jesús vino y dio su vida. O sea, esa muerte que la ley exigía, la sufrió él mismo por causa de exactamente nosotros. O sea que ese era el establecimiento que el Señor tiene para toda la raza humana, y eso está todavía. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que no cree en el Hijo, ese está destinado a la muerte segunda, no a la muerte física, ¿verdad? Porque la muerte física la van a pasar todos, o la pasaremos todos. Según Hebreos 9:27 dice que está instituido para los hombres, o establecido por Dios para los hombres, que mueran una vez y después de esto dice el juicio. Entonces, de la muerte que está hablando ahí es de la segunda muerte. Aquí en San Juan 3
me gustaría leer, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces quiere decir que el que no crea en Jesucristo como el único medio de salvación ya es condenado. Ya es condenado desde ya. Ahí podemos ver nosotros y dejamos en nulo el dicho y los puntos de vista personales. Verá, cuando a veces nosotros platicamos con las personas y las personas dicen, bueno, hay que mirar el Señor qué hace conmigo. Como si el Señor fuera un despreocupado, un desaprevenido o ignorante, ¿verdad? Hay que ver al Señor qué hace conmigo. El Señor ya tiene establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que qué es lo que le va a tocar a cada persona, al obediente y al desobediente. Al que cree en Cristo, el Señor lo salva, y al que no, dice que ya es condenado. ¿Por qué ya es condenado? Porque la ley ya está establecida desde antes de los siglos, ¿verdad? Y el que es salvo, el que cree en el Señor Jesucristo, porque así está establecido desde antes de los siglos. Ahí donde entramos, ¿verdad? De la capítulo 1 de Efesios, verso 1 al 14, ahí está desde antes de la fundación del mundo, dice que el Señor hizo el plan, ¿verdad? Entonces, el que cree en el Señor Jesucristo ya es salvo, ¿verdad? Dependiendo de que Él se santifique, de que Él siga los parámetros, ¿verdad? Siga los rieles son de caminar hasta llegar a la vida eterna. O sea, que el que crea en Jesús, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, exactamente. O sea, no solo de creer nomás en Jesús y no creer a como dice la Escritura. Sí, porque en la creencia en Jesucristo abarca todos los aspectos doctrinales. Prácticamente tiene que guardar los mandamientos y conforme la Escritura establece, ¿verdad?, la creencia en el Señor Jesús. No simplemente como el mundo tradicional de hoy, que solo levanta la mano y ya dicen que esa es la creencia en el Señor Jesús. Y resulta de que siguen guardando las mismas tradiciones, las mismas paganerías y cuánta cosa hace el mundo, ¿verdad? Me llama la atención en San Juan 14:6, donde vemos ahí que Jesús le dice a los apóstoles, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, está hablando de que nosotros como humanidad estamos enemistados con Dios. Pero Jesús es el único que nos va a reconciliar con el Padre. Exactamente. Bueno, el Señor Jesús está hablando ahí en dos aspectos. En primer lugar, estaba hablando del mundo, prácticamente del entorno en el que él vivía, ¿verdad? Sabemos de que en la época de Jesús también estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y también los celotes. Amén. Muy bien, entonces esos eran grupos que también tenían prosélitos o seguidores, ¿verdad? Si nosotros vemos allá cuando el Señor condena a los fariseos, le dice hipócritas, que para ser un seguidor o un prosélito recorren mar y tierra, ¿verdad? Y cuando lo consiguen lo hacen más hijos del infierno que ustedes. Entonces en eso el Señor les está como declarando ahí, les dice que Él es el único camino, porque cada grupo de esos era un camino, porque si tenían seguidores, ¿verdad?, la gente seguía un camino. Entonces les dice Él, yo soy el camino categóricamente, no estos grupos. Prácticamente estos grupos no le llevarán a ustedes a ningún lado. Entonces el Señor es categórico, les dice, yo soy el camino y soy la verdad y también soy la vida, ¿verdad? Porque aquellos podían ser el camino a ir a la democracia, a ir a un reino mejor, pero no eran la verdad ni tampoco eran la vida. Y luego les remata diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Hermano, cuando dice viene al Padre, se está refiriendo que nos vamos a reconciliar con el Padre, porque no está diciendo que Él nos va a llevar a la presencia del Padre, sino que nos va a reconciliar con Dios, porque según lo que dice Romanos, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Exacto. O sea, condenados a muerte para siempre. Pero ahora viene Jesús, Él, por medio de Él, nos reconcilia con el Padre, o sea que nos hace parte de la familia de Dios. Exactamente, así es. Lo que podemos ver ahí es de que en los dos aspectos, prácticamente viene el Señor, porque en una ocasión cuando el Señor habla, Juan también escribe, dice: todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera, ¿verdad? Si no, dice que le doy vida eterna. Entonces, podemos ver nosotros de que el Señor hace el trabajo de reconciliarlo con el Padre, pero también en el otro aspecto podemos ver de que en lo posterior Él ofrece vida eterna. Y están todas las facetas, ¿verdad? Donde nosotros al final de los tiempos llegaremos también a estar cara a cara con el Padre juntamente con Jesús. Pero ahorita en ese tiempo lo que Jesús hace es reconciliar a las personas. Me gustaría que me explicara este texto también, donde vemos que la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, o donde Jesús le dice que, voy a leer en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cómo entendería ese texto usted? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Jesús sea levantado. ¿Y por qué va a ser levantado? Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos ver ahí, Jesús prácticamente está hablando con un israelita, ¿verdad? Con una persona que conoce eso, ¿verdad? Porque Nicodemo era israelita y también Jesús es israelita. Entonces Nicodemo conocía bien la historia, ¿verdad? De cómo aquellas serpientes, por causa de la desobediencia, ¿verdad? El Señor mandó serpientes a que picara al pueblo y mucho pueblo murió. Entonces Moisés se queja con el Señor, le dice: mira, Señor, ya mucho pueblo ha muerto, ¿y qué hago para que esto se calme? Entonces le dijo él: hazte una serpiente de bronce, ¿verdad? Y levántala, y todo aquel que mire la serpiente pues va a tener vida, ¿verdad? Si es picado por las culebras y mira la serpiente, pues va a tener vida. Entonces el Señor jala eso y se lo presenta a Nicodemo de una manera clara, ¿verdad? Y así fascinante para Nicodemo. Y le dice: bueno, así como Moisés levantó la serpiente, mira, no hay otra forma, no, otra comparación más bonita que esta. También el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces quiere decir que cuando Moisés levantó la serpiente de cobre, para que cuando las serpientes se mordieran a las personas, eso era para que las personas fueran sanadas de sus heridas. Exactamente. Y ahora ya no murieran. Cuando Jesús es levantado en la cruz. Es levantado en la cruz. Entonces, por medio de ese acto que Jesús hace, también todo el que en Él cree también es perdonado de sus maldades. O sea que ahí ya no muere eternamente. Ya no muere eternamente. Vean lo que le dice en el capítulo 11, verso 25 a María, hermana de Lázaro. Si crees, le dice, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y el que está vivo y cree en mí no morirá eternamente. Según lo que dice hermano en San Juan 12:31, es un texto también que habla del levantamiento de Jesús. Vamos a leer en el verso 32 de capítulo 12 de Juan. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, o sea, está hablando de ser levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces dice Juan, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Exactamente. Entonces, si Jesús, por medio de su levantamiento en la cruz, Él mismo nos atrae a Él mismo. Así es. O sea, que nos reconcilia con Él mismo. Sí, por eso es que en Mateo capítulo 11, verso 28 al 29, dice Él bien claro: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y hoy se los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y luego dice que tomen el ejemplo de Él, ¿verdad? De la humildad, de la sencillez, y de esa manera va a haber descanso, dice, para la vida de cada uno.
Hermano, el propósito de Dios a través de Jesús es darnos vida eterna. Así es, porque esta vida, pues todos nosotros conocemos que es una vida de zozobra, de sufrimiento, ¿verdad? El capítulo 14, verso 1 de Job, dice claro, el hombre nacido de mujer, corto de días, dice, y harto de sinsabores. Entonces, el Señor ve de que este mundo, pues es un mundo lleno de problemas, de tanta maldad, de tanto sufrimiento, donde los ojos lloran, donde hay sentimientos, donde hay muchas cosas que nos afectan, tenemos temores, ansiedades y todo eso. Y además de eso, nuestro cuerpo tiene un límite de vida que va a llegar a morir y ser llevado a la tumba, ¿verdad? Y si no creemos en el Señor Jesucristo, vamos a ir sin ninguna esperanza. La única esperanza es de que tenemos que resucitar una vez más y ser echados al lago de fuego, porque no creímos en el Señor Jesús, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si morimos en ese pecado, ¿verdad?, vamos a esperar nada más ser echados al lago de fuego. Pero si creemos en ese Jesús que está levantado en la cruz, ese Jesús cual hizo el sacrificio por nosotros, tenemos la garantía de que vamos a ser resucitados, así como Él resucitó. Hermano, me gustaría leer el capítulo 17 de San Juan, donde Jesús ora, dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora es lo que yo les quería preguntar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he aceptado la obra que me diste que hiciese. Entonces, vemos que puede explicar que Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien has enviado. Entonces, esa es la recompensa también de conocer también a Jesucristo y a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿En este tiempo o a través de su Espíritu Santo? ¿O vamos a conocerlo también, está hablando de algo futuro? El Señor habló para el presente. Prácticamente la oración que estaba haciendo allí era por los que tenía alrededor. Los apóstoles. Los apóstoles y los que habían de creer, prácticamente los 144,000. Y por supuesto también para nosotros. Pero en sí, Él está diciendo allí una gran verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque el pueblo estaba harto y cargado de dioses, ¿verdad? Teniendo aún el primer mandamiento de no tener dioses ajenos, el pueblo seguía adorando dioses solapadamente. Entonces él ora por eso, para que esa gente deje esas costumbres y se alleguen al verdadero Dios, ¿verdad? Y luego dice: y a su Hijo, ¿verdad? Esa es la vida eterna, reconocer al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, pero conforme lo presenta la Sagrada Escritura. O sea que aquí está hablando del Padre y del Hijo. Exactamente. Y se manifiesta a los que creen en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Así es. Hermano, ¿por qué cree usted que la humanidad, pocos han aceptado este regalo de vida eterna y no han hecho caso al llamado de Dios de arrepentirse, de ser unas personas cambiadas, que puedan tener ese derecho a tener vida eterna? Bueno, usted ahí, hermano Carlitos, donde decía que la luz dice que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y la luz, esa es la única respuesta que hay, ¿verdad? Porque prácticamente los seres humanos estamos atraídos por lo que vemos, por lo que vivimos y por lo que se tiene, ¿verdad? Y ya cuando alguien nos dice algo más maravilloso, algo más valioso para el futuro, tal vez no nos interesa, ¿verdad? Como vienen, por ejemplo, muchas empresas ofreciendo seguros, ¿verdad? Seguros de vida. Y dice: mire usted, si usted paga su seguro, aunque sea el seguro más barato, al morirse usted, mire, su familia va a quedar con millones o va a quedar bien. Pero no le interesa, dice: pero ¿cuándo va a hacer eso? Y yo ni lo voy a gozar, ¿verdad? Entonces prácticamente
la raza humana está por gozar lo que está en el presente, ¿verdad? Y eso es una de las razones por la cual no le interesa el futuro que Dios ofrece. Entonces estos prácticamente lo que les espera es la muerte eterna. Así es, el que muere sin Dios, sin esperanza, sin haberse arrepentido, lo que le espera según la palabra del Señor es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, y cuando Jesús dice que todos los que, por lo menos en San Juan 1:11, que lo voy a leer, San Juan 1:11, porque hay veces que se dice que cuando alguien muere, dice murió un cristiano. Entonces, aunque sea una persona que no aceptaba al Señor, entonces, aunque no vivió bajo las reglas. Dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los únicos que reciben a Jesucristo como el único Salvador son llamados nomás hijos. Exactamente, de ahí para allá no hay quien sea hijo de Dios si no ha recibido al Señor Jesucristo y vive bajo las reglas que el Señor manda. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesús no se confunde. Veamos Marcos 16:15, dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No les dijo, vayan y prediquen el evangelio a los cristianos, ¿verdad? O a mis hijos. O a mis hijos, porque ahí está siendo categórico el escritor, dice que todos los que le recibieron, o los que le reciben, o los que creen, dice, en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando una persona dice se murió un cristiano siendo un drogadicto, siendo un ladrón, siendo un asaltador, siendo un borracho, siendo prostituto o prostituta o lo que pudiera ser, es un dicho, ¿verdad? Que tienen las personas o un afecto ya al finado, ¿verdad? Es una tradición. Prácticamente no lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor descarta totalmente que cristianos son únicamente aquellos que creen en el Señor Jesús, en Cristo Jesús, y siguen. O sea que aquí dice que se le predique el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y si esa criatura recibe a Jesucristo como el único Salvador, se vuelve cristiano. Ya es hijo de Dios. Ya es hijo de Dios. Aunque todos son criaturas de Dios, son hechos por Todos Dios. somos criaturas de Dios, pero al recibir al Señor Jesús, recibimos una metamorfosis, ¿verdad? Prácticamente nos constituimos en hijos, ¿verdad? En hijos de Dios. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo nos está diciendo de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Hermano, si una persona se siente que ha sido una persona pecadora y puede llegar a su mente que no tiene perdón de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Qué es lo que él tiene que hacer para llegar a Dios? Bueno, primeramente estar consciente de que él es un pecador, ¿verdad? Porque el arrepentimiento, eso es sentir el pesar de haber pecado, de haber ofendido al Señor. Y el amor de Dios es tan grande que no anda viendo portes de pecado, ¿verdad? Porque muchas personas prácticamente dicen, bueno, yo no voy a una iglesia porque yo ya maté a no ver a cuántas personas, hice esto, hice el otro y no creo que el Señor me perdone, haciendo incapaz al Señor, ¿verdad? Y Él sabe mi condición y allá que el día, si Él me va a echar al infierno, pues que mire qué hace, o a la gloria, pues que mire qué hace. No, el Señor no es ningún Dios incapaz. Él es capaz de todas las cosas porque es el poderoso de poderosos, ¿verdad? Y no importa el pecado que la persona haya cometido, si haya matado 2 o 3 o 4 o 15 o 100, qué sé yo. Y del pecado que tenga, el Señor, la sangre del Señor Jesucristo es capaz de limpiarlo si éste se arrepiente y viene a los pies de Él. Hermano,
hay personas que se sienten incapaces, piensan en su mente que Dios no los puede perdonar. Pero voy a leer este texto para que nos demos a entender un poquito. Es 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora esto: y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esas personas que si siguen en ese estado, que están borrachos, adúlteros, no tienen salvación. No. Pero si son lavados por medio de la sangre de Jesucristo, Exactamente. entonces sí son justificados. Para eso está el arrepentimiento. Y para eso está la opción hoy, todavía está la oportunidad para toda esa clase de personas, ¿verdad? Para que vengan a los pies del Señor Jesucristo y miren a aquel Jesús que está levantado en la cruz, ¿verdad? Para que esos pecados que los está llevando a la muerte en sí, no en sí a la muerte física, sino a la muerte segunda, la que va a ser en el lago de fuego. Al mirar a Jesucristo son salvos de esa muerte, porque para eso apareció el Señor. Hermano, yo creo que hay muchas personas también que han creído que Dios es amor y que piensan tal vez que Dios en el fin de los tiempos también va a seguir con ese amor. Dicen: Dios es amor, no creo que me haga tal cosa porque Él es amor. Entonces el amor de Dios es por este tiempo, en este tiempo que es la gracia, y el hombre en el tiempo cuando sea llamado a dar cuentas, ahí ¿qué será para el ser humano en ese tiempo ahí? Bueno, el Señor es un gran planificador, como lo que decía, ¿verdad? Entonces toda empresa, por ejemplo, tenemos a la SAT, hablemos de la SAT, ¿verdad? Prácticamente ponen un tiempo para por ejemplo, ahorita que están cambiando las tarjetas, ellos pusieron un límite de tiempo para todas las personas, para que esas personas pues lograran ir y renovar su tarjeta. Pero como eran tantos los vehículos que habían en la República y tantos problemas que han suscitado por eso, ¿verdad? Entonces dieron otro poquito de tiempo. Pero al cerrarse ese tiempo, ya no va a haber oportunidad. Entonces viene la ley, incluso la ley ya está trabajando en eso, ¿verdad? Lo que es la Policía Nacional de Tránsito y la PNC está trabajando sobre eso, en administrar eso bien, ¿verdad? Para que todas las personas tengan su tarjeta nueva. Pero es por un poco de tiempo. Entonces, de la misma manera, el Señor, como un gran planificador, habiéndolo hecho antes de los siglos, ya tiene establecido eso. Entonces, el que no logre y entre en ese tiempo está perdido, porque el verso 18 del capítulo 3 de Juan lo dice. Y el que no cree en el Hijo ya está condenado, ¿verdad? Si se muere así, ese va derechito al lago de fuego. O sea que en el tiempo del juicio va a ser lanzado, ¿no? Exactamente. O sea, Dios ya tiene definido el lago de fuego y la vida eterna. Así es. Entonces no hay una tercera opción ahí que diga: a ver dónde me eche. O sea, no hay una... No, ya está definido, el plan ya está hecho. El plan ya está hecho, ya no hay escapatoria. Tanto salvación como para condenación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para nuestros televidentes que los miran en la televisión? Para nuestros amados televidentes que nos ven por medio de la televisión, tanto en sus hogares como en nuestra página, nosotros lo que les recomendamos es de que crean en el Señor Jesucristo y en su palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 19, nos está diciendo que si solamente creemos en el Señor Jesucristo, somos los hombres más dignos de conmiseración o miserables. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, pero también en lo que Él manda, en su palabra, tal y como dice la Sagrada Escritura, para poder tener salvación. De otra manera, pues, si nosotros nos morimos en nuestros pecados y no tratamos la manera de acercarnos al Señor para que Él nos reconcilie con el Padre y perdone nuestros pecados, y morimos de esa manera, vamos a ir a la tumba
vamos a morir de esta muerte, de este cuerpo físico, pero al resucitar, el Señor tiene preparado el lago de fuego para todo aquel de que no se haya arrepentido y haya muerto en sus pecados. Así es de que, amado televidente, nosotros le recomendamos al Señor Jesucristo, que es el único que puede perdonarle sus pecados. No se confíe usted de que hay hombres en la tierra que perdonan pecados. No, el apóstol Pedro, siendo el líder que el Señor dejó encargado de su iglesia, dijo en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así de que solamente el Señor Jesucristo es el único que puede perdonarle a usted sus maldades. Si usted le busca, lo va a encontrar. Así es de que Dios les bendiga y siga gozando usted de la paz que el Señor le da y de la vida que el Señor le da, pero no la desperdiciemos, porque esta vida es la única que tenemos para poder ganar la otra vida que el Señor dará cuando Él aparezca. Sí, obedecemos su palabra. Muchas gracias. Sí, amado televidente, quisiera leer un último versículo de la palabra de Dios en Apocalipsis 1:18. O sea, que debemos de confiar en Jesucristo, por eso que vamos a leer aquí. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces nosotros debemos de confiar en Jesucristo, porque Él tiene las llaves de la muerte. Entonces, y Él estuvo muerto también y ahora vive por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese llamamiento, porque no sabemos, el día de mañana podemos morir, no sabemos qué día podemos dejar de existir en este mundo. Entonces toda nuestra esperanza habrá terminado, ya no hay nada que puedan hacer por nosotros. Entonces debemos de creer en Jesucristo, pero también, como dice la Escritura, para que seamos verdaderos seguidores de Jesucristo, porque no solo es de creer, sino también que tenemos que hacer la voluntad de Dios y así ser hijos de Dios y así reinar para siempre con su amado Hijo. Entonces esperamos que si ustedes desean ver este tema por otra vez, puedan entrar a la página web de la Iglesia de Dios aquí en Melchor de Mencos. Entonces, y también invitamos que el próximo sábado siempre nos sigan sintonizando, y le agradecemos por haber dejado entrar a sus hogares por medio de la televisión, y la paz de Dios more en cada uno de ustedes. Amén, paz. así sea.